Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir al seminario de la maestría. El día de hoy nos toca escuchar la charla de Gabriela Lobo Alcántar, quien nos visita de la Universidad de Sonora. Va a hablar sobre la propiedad cubriente de los niveles de Whitney en continuos. Entonces, pues muchas gracias y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Javier. Voy a hacer esto más grande. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Como mencionó Javier, yo les voy a platicar un poquito sobre la propiedad cubriente de los niveles de Whitney en continuos. Así que empecemos definiendo lo que vienen siendo los continuos, pues vamos a trabajar con ellos a lo largo de esta presentación. Un continuo viene siendo un espacio métrico, compacto y conexo con más de un punto. Veamos algunos ejemplos sencillos de continuos. Uno de los ejemplos más sencillos que nos podemos encontrar de un continuo es el intervalo cerrado. Y asimismo, cualquier copia topológica del intervalo también es un continuo, y a esto le llamaremos arcos. La circunferencia y el disco relleno también son continuos. Y nos podemos construir continuos con la unión finita de arcos, tal que lo que resulte sea conexo y compacto. Un ejemplo de esto tenemos a los n-nodos, que es una unión finita, n arcos, que se intersectan 2 a 2 en un único punto, llamado el vértice del n-nodo. Y asimismo nos podríamos construir continuos con una infinidad de arcos, teniendo cuidado que lo que resulte sea compacto. Y ejemplos importantes de esto tenemos a la escoba, que es este que está aquí, y al peine, que es este otro. Y podríamos dar ejemplos de continuos un poquito más complejos, como es este continuo conocido como la curva senoidal del topólogo, que viene siendo la cerradura de la gráfica de la función seno 1 sobre x. Y así podríamos seguir dando ejemplos de continuos cada vez más complejos. Pero ahora pasemos a definir lo que vienen siendo los hiperespacios de continuos, los cuales son ciertas familias de subconjuntos de un continuo que tienen alguna característica en particular. Vamos a mencionar hiperespacios más conocidos de un continuo. Entre ellos está el hiperespacio de los cerrados de un continuo X. Aquí normalmente vamos a estar denotando con la letra X mayúscula a los continuos. Bueno, y este hiperespacio de los cerrados lo vamos a denotar como 2 a la X, que es un conjunto donde sus elementos son subconjuntos de X y que tienen la característica de que son cerrados y no vacíos. Y otro hiperespacio muy importante es el hiperespacio de los subcontinuos, que aquí lo denotamos como C de X. Y este es un conjunto donde sus elementos son elementos del hiperespacio anterior, del hiperespacio de los cerrados. Pero a ellos además se les pide que sus elementos sean conexos. Y por dar otro ejemplo de hiperespacios, podríamos mencionar al conocido como el enésimo producto simétrico. Este también, sus elementos son elementos del hiperespacio de los cerrados, pero su característica es que tienen a lo más n puntos. Para poder trabajar con los hiperespacios, les queremos dotar de una métrica. Y notemos que va a ser suficiente con darle la métrica al hiperespacio de los cerrados para que estos otros hiperespacios también tengan esa métrica. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero primero necesitamos definir lo que viene siendo la nube
de radio epsilon concentro en algún elemento A. Resulta que la nube viene siendo el conjunto de puntos en X, tales que existe un punto en A, tal que la distancia entre estos dos puntos es menor que epsilon. Y una observación bastante importante, es bastante útil, es ver que la nube de radio epsilon con centro en A viene siendo igual a la unión de bolas abiertas de radio epsilon con centro en los elementos de A. De manera que así obtenemos que la nube es un conjunto abierto. Y ahora sí, una vez definida la nube, estamos listos para definir a la métrica. Entonces, dados dos elementos, A y B en el hiperespacio de los cerrados, definimos a la métrica, conocida como la métrica de Haldor, para el hiperespacio de los cerrados, como el ínfimo de los épsilons positivos, tal que A está metido en la nube de radio épsilon con centro en B, y B está metido en la nube de radio épsilon con centro en A. Y se puede probar que esta es una métrica para el hiperespacio de los cerrados. Y el siguiente teorema nos da una característica que tiene la métrica de Haldor y que es bastante útil al momento de estar trabajando con ella. Este teorema nos dice que si tenemos dos elementos en el hiperespacio de los cerrados y un épsilon positivo, entonces la distancia con la métrica de Haldor entre estos dos elementos, A y B, va a ser menor que epsilon si solo si A está metido en la nube de radio epsilon con centro en B y B está metido en la nube de radio epsilon con centro en A. De esta manera, obtenemos que dos elementos en el hiperespacio van a estar cercanos si uno está casi encima del otro, o sea, están casi empalmados. También tenemos este teorema que es bastante útil y que lo vamos a usar mucho, que nos dice que si tenemos un continuo, entonces tanto el hiperespacio de los cerrados como el hiperespacio de los subcontinuos del continuo vienen siendo continuos. Y bueno, ahora vamos a definir una herramienta que es bastante útil para conocer la estructura de los hiperespacios. Esta herramienta nos permite medir a los elementos en los hiperespacios y la conocemos como funciones de Whitney. Bueno, pues una función de Whitney resulta que es una función continua, que aquí normalmente la vamos a estar denotando con la letra mu, que va del hiperespacio de los cerrados 2 a la x a los reales positivos, incluyendo el 0, y que cumple estas dos condiciones. Esta primera condición que debe cumplir es que en cada uno de sus puntos, para todo punto en el continuo, la imagen de un punto bajo la función mu vale 0. Y si tenemos dos elementos en el hiperespacio de los cerrados A y B, tal que uno esté contenido propiamente en el otro, entonces la imagen de A bajo la función mu debe ser estrictamente menor que la imagen de B bajo la función mu. Y nos vamos a estar refiriendo mucho a funciones de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos, para C de X. Y aquí esa función pues también viene siendo una función continua, pero que la vamos a tomar ahora en el hiperespacio de los subcontinuos a los reales positivos, incluyendo el 0, y que igual tiene que satisfacer estas dos condiciones antes mencionadas. A las funciones de Whitney le podríamos pedir una tercera condición. ¿Por qué? Bueno, para aquel teorema que les mencioné, tenemos que tanto el hiperespacio de los cerrados 2 a la x como el hiperespacio C de X son continuos. Que estos vienen compactos, así que la imagen de una función de Whitney va a estar acotada. Y por la segunda propiedad que teníamos acá atrás, obtenemos que el máximo de la función se va a alcanzar en X. Y cuando este continuo X tiene más de un punto, por ambas condiciones, esto implica que la imagen de X o la función mu debe ser positivo, mayor que 0. Así que nos podemos tomar a la función de Whitney normalizada, mu sobre mu de X, que igual va a la hiperespacio de los cerrados
a los reales positivos, incluyendo el 0. O bien, podemos tomar su restricción al hiperespacio de los subcontinuos. El caso es que esta función sigue siendo una función de Whitney, pero ahora tiene dos propiedades adicionales. Y es que su imagen, X, va a ser igual a 1 y su imagen va a estar contenido en el intervalo 0, 1. Así que desde un principio le podríamos pedir a las funciones de Whitney que cumplan esta condición, que la imagen de X bajo la función mu sea igual a 1. Y un teorema bastante importante es el siguiente, el cual nos dice que en cualquier continuo es posible definir funciones de Whitney. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, pues nos tomamos a continuo X. Como este es compacto, entonces tiene un subconjunto que es denso innumerable. Y para cada n los naturales nos podemos definir una función mu de n de 2 a la x a los reales positivos, unión con el 0. Para todo elemento en el hiperespacio de los cerrados, su imagen bajo la función mu de n sea el máximo menos el mínimo de la distancia de un elemento en A un elemento del subconjunto denso innumerable que teníamos. Y con esto nos podemos definir una función mu como la serie de esta función anteriormente definida, mu n de A sobre 2 a la n. Y se puede probar que esta función es continua y que está bien definida, usando el teorema M de Ballestras. Y además, se puede probar que cumple las dos condiciones de ser una función de Whitney, de manera que esta función así definida viene siendo una función de Whitney. Además, las funciones de Whitney tienen varias propiedades. Una de ellas es que el producto de funciones de Whitney es una función de Whitney. Otra es que el máximo de funciones de Whitney es una función de Whitney. Y también resulta que el mínimo de funciones de Whitney es una función de Whitney. Asimismo, la combinación lineal con coeficientes positivos de funciones de Whitney es una función de Whitney. Y este otro teorema nos muestra otra manera de obtener una función de Whitney a partir de una función de Whitney. El teorema nos dice que tenemos mu, una función de Whitney para el hiperespacio de los cerrados, y tomamos un punto fijo A en el hiperespacio de los cerrados, la función definida como la raíz del producto de estas dos funciones de Whitney viene siendo una función de Whitney. Ya que hablamos un poco sobre las funciones de Whitney y sus propiedades, podemos hablar a los niveles de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos, los cuales también son bastante importantes al estar estudiando a los continuos y sus propiedades. Bueno, un nivel de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos viene siendo la imagen inversa de una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos en un punto entre 0 y mu de x. Y de esta definición podemos ver rápidamente que los niveles de compactos, pues siendo la imagen inversa de una función continua en un punto, en un cerrado, entonces los niveles de Whitney son cerrados. Y como están contenidos en el hiperespacio de los subcontinuos C de X, los cuales son compactos, pues tenemos que los niveles de Whitney son un cerrado metido en un compacto, por lo que estos son compactos. Y también se puede probar que los niveles de Whitney son conexos. Lo importante de esto es que los niveles de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos vienen siendo continuos. Y vamos a ver algunos ejemplos para ciertos continuos. Vamos a ver cómo son los niveles de Whitney. Veamos este primer ejemplo de que los niveles de Whitney para el intervalo 0,1 son arcos.
¿Cómo podemos ver esto? Bueno, nos tomamos una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos del intervalo 0,1 al 0,1. Tomamos T, un punto entre 0 y 1, y nos definimos una función que va de los niveles de Whitney a 0,1 como la función mínimo. Resulta que esta es una función que es continua y que es inyectiva. Y pues claro, la imagen de esta función va a estar contenido en el intervalo 0,1. Sabemos por el teorema anterior que los niveles de Whitney son continuos, pues son compactos. Así tenemos que la imagen bajo la función continua f viene siendo compacto. Así, la función que va de los niveles de Whitney a su imagen es una función cerrada, por lo que viene siendo homomorfismo. Además, se puede probar que la imagen de la función es de la forma de un intervalo. Y como ya teníamos que la función que va de los niveles de Whitney a su imagen es un homomorfismo, obtenemos que los niveles de Whitney son homeomorfos a un arco. Ahora veamos este segundo ejemplo. Vamos a ver cómo son los niveles de Whitney para la circunferencia. Pues resulta que los niveles de Whitney para una circunferencia son homeomorfos a la circunferencia. La manera de probarlo es similar al del ejemplo anterior, nada más que ahora pues nos tomamos una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos de la circunferencia al intervalo 0, 1. Y tomamos un punto entre 0 y 1 y nos definimos una función que va de los niveles de Whitney a la circunferencia, donde aquí a cada elemento o cada subcontinuo del nivel de Whitney, su imagen le asignamos el punto medio de este subcontinuo. Resulta que esa también es una función que es continua, que es inyectiva, y bueno, la imagen de los niveles de Whitney, bajo f, está contenida en la circunferencia. Y usamos un argumento similar al del ejemplo anterior. Como los niveles de Whitney son compactos, tenemos que su imagen es compacto, y la función, entonces, que va de los niveles de Whitney a su imagen, es un homomorfismo. Y por último, se prueba que la circunferencia está contenida en la imagen de los niveles de Whitney, de f. Así obtendríamos esta igualdad, que la circunferencia es igual a la imagen de los niveles de Whitney. Así tenemos que los niveles de Whitney para la circunferencia son homeomorfos a la circunferencia. Y veamos este tercer ejemplo. Vamos a ver ahora cómo son los niveles de Whitney para un triodo simple. Y aquí las cosas pues cambian un poquito a lo de los ejemplos anteriores. Pero pues vamos a tomarnos primero a T, un triodo simple en el plano, construido por 3 segmentos convexos. Digamos que tienen la misma longitud, que sean 1/3. Nos tomamos una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos del triodo al intervalo 0, 1, donde a la imagen de cada subcontinuo bajo la función de Whitney sea la longitud del subcontinuo. Notemos aquí que los subcontinuos del triodo pueden ser de 2 formas. Uno es que sean subcontinuos que contengan al vértice del triodo. Y los otros subcontinuos que podemos encontrar son los que no tienen al vértice del triodo. Es decir, que van a estar contenidos en una sola patita del triodo. Voy a estar llamando patitas a estos segmentos que nos forman al triodo. Bueno, entonces vamos a ver que por casos cómo vienen siendo los niveles de Whitney. Si tomamos subcontinuos del triodo que tienen al vértice del triodo, pues esta va a estar determinada por 3 cantidades, que aquí les llamo I, los cuales representan las longitudes de la intersección del subcontinuo del triodo con las patitas del triodo. Y a ese subcontinuo se le asocia una terceta, formada de esta forma, A1, 2, 3,
que está en el cubo 0,1 Y por cómo está definida nuestra función de Whitney, vamos a tener que mu de A es igual a la suma de estas tres longitudes, A1 más A2 más A3. Si además pedimos que estos subcontinuos que contienen al vértice del triodo estén en el nivel de Whitney, por definición de los niveles de Whitney, tendríamos que esta suma sea igual a T. Y esto nos representa un plano en el cubo 0,1. Así tenemos que los subcontinuos del triodo que están en el nivel de Whitney y que, claro, contienen al vértice del triodo, pues van a estar en la intersección del plano con el cubo 0,1. Y esta intersección viene siendo un triángulo relleno. Y ese es para el caso en que los subcontinuos del triodo tengan al vértice del triodo. Ahora consideremos a los subcontinuos que no tienen al vértice del triodo, es decir, que van a estar contenidos en una sola patita del triodo. Así que van a ser de la forma de un arquito. Y si además pedimos que estos estén en el nivel de Whitney, por el primer ejemplo, nosotros teníamos que los niveles de Whitney de un arco son homeomorfos a un arco. Así que estos subcontinuos que no tienen al vértice del triodo y que están en el nivel de Whitney, pues van a estar representados por arcos. Así que al triangulito relleno que teníamos le pegamos 3 arquitos, como está aquí. Y bueno, estos vienen siendo las representaciones de los niveles de Whitney para el triodo. Como podemos ver, pues puede ser un triángulo relleno al que le pegamos 3 arcos, o bien si hacemos una variación en las longitudes de las patitas del triodo, digamos que hacemos una de las patitas del triodo más cortas que las otras dos, entonces obtendríamos esta representación para los niveles de Whitney. O bien, si hacemos 2 patitas del triodo más cortas que la otra, obtendríamos esta representación para el nivel de Whitney. Y lo interesante de este ejemplo es que podemos ver que los niveles de Whitney no siempre son homeomorfos al continuo dado con el que estamos trabajando. ¿Qué es lo que podríamos llegar a pensar si nada más nos quedamos con los 2 primeros ejemplos que mencionamos? No, pues vimos que los niveles de Whitney para el intervalo eran homeomorfos a arcos y que los niveles de Whitney para la circunferencia también eran homeomorfos a la circunferencia. Pero en este caso, para los niveles de Whitney del triodo, vemos que no se cumplen. Pues obtenemos esta representación para los niveles de Whitney. Y uno de los principales objetivos al trabajar con continuos es estudiar sus propiedades topológicas. Y en los niveles de Whitney hay un estudio que trata de las propiedades que un continuo le hereda a los niveles de Whitney y viceversa. Si una propiedad topológica cumple esto, los vamos a llamar de la siguiente manera. Van a ser propiedades de Whitney y propiedades de Whitney reversible. Bueno, vamos a decir que una propiedad es de Whitney si para cada continuo y cada función de Whitney, para el hiperespacio de los subcontinuos, se cumple que si el continuo tiene la propiedad, entonces el nivel de Whitney tiene esta propiedad en cada uno de sus puntos. Y vamos a decir que la propiedad es de Whitney reversible si para cada continuo y cada función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos se tiene que, si ahora el nivel de Whitney tiene esta propiedad en todos sus puntos, entonces el continuo también tiene la propiedad. Y por dar ejemplos de propiedades de Whitney y de Whitney reversible, pues tenemos los siguientes. Ejemplos de propiedades de Whitney, tenemos la propiedad de ser arco conexo, ser localmente conexo y ser encadenable.
Y ejemplos de propiedades de Whitney reversible podríamos mencionar a los hereditariamente indescomponible, a la propiedad de ser localmente conexo y la propiedad de ser retracto absoluto. Resulta que una de las propiedades que se estudiaron y que se quería conocer si era una propiedad de Whitney o no era una propiedad de Whitney, era la propiedad de ser indescomponible. Y en este artículo de Nadler y de Krasinkewicz, titulado Propiedades de Whitney, Whitney Properties, demuestran este teorema de que la propiedad de ser un continuo encadenable indescomponible es una propiedad de Whitney. Pero para probar este resultado, ellos utilizaron este lema que nos dice que si tenemos un continuo encadenable, μ una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos, un punto de μ de x, y si tenemos un subcontinuo del nivel de Whitney cuya unión es igual a x, entonces ese subcontinuo es igual al nivel de Whitney. Es decir, que no puede ser un subcontinuo propio del nivel de Whitney. Entonces, cuando se encontraron con esta propiedad, se definió a la propiedad cubriente. Y pues vamos a decir que un continuo tiene la propiedad cubriente si para cada función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos y para todo punto entre 0 y μ de x no se tiene ningún subcontinuo propio del nivel de Whitney que cumple esto, que cumple que la unión de los elementos es igual a x. Y aquí vamos a estar denotando de esta forma cuando digamos que un continuo tiene la propiedad cubriente. Bueno, resulta que en ese artículo pues se conoció que los encadenables tienen la propiedad cubriente, pero también se preguntaron qué otros continuos tienen esta propiedad. Y se encontró que los continuos hereditariamente indescomponibles también tienen la propiedad cubriente. Después se obtuvieron resultados como este, que si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces el continuo tiene la propiedad de ser unicoherente. Y luego se empezó a buscar una relación entre la propiedad cubriente y los niveles del continuo cuando se tiene esta propiedad cubriente. Y se obtuvo este teorema de que si el continuo tiene la propiedad cubriente y el continuo tiene la propiedad de ser indescomponible, entonces para cada función de Whitney, para el hiperespacio de los subcontinuos, y para cada punto entre 0 y μ de x, sus niveles de Whitney resultaron que son indescomponibles. Entonces, de este teorema, nos podemos dar cuenta que el continuo le hereda su propiedad de ser indescomponible al nivel de Whitney. Así obtenemos que la propiedad de ser indescomponible es una propiedad de Whitney cuando el continuo tiene la propiedad cubriente, como nos pedía este teorema. Y además de este teorema, obtenemos otro resultado, este corolario, que muestra que si el continuo es hereditariamente indescomponible, entonces para toda función de Whitney, del hiperespacio de los subcontinuos, y para todo punto, tenemos que sus niveles de Whitney son indescomponibles. Pues por el resultado anterior, sabemos que si el continuo es hereditariamente indescomponible, entonces tiene la propiedad cubriente, y así se estarían cumpliendo estas hipótesis, por lo que obtenemos que sus niveles de Whitney son indescomponibles. También se encontró que si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces no va a ser un triodo. Y más adelante, una de las personas que se interesó bastante en la propiedad cubriente fue Bruce Hooks, y él encontró varios resultados acerca de esta propiedad.
Una de ellas es este teorema que nos dice que si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces el continuo tiene la propiedad de ser irreducible. Y asimismo, él encontró pues una relación entre que el continuo tenga la propiedad cubriente y sus niveles de Whitney. Él demostró que si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces para cada función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos y para cada punto entre 0 y mu de x, los niveles de Whitney son irreducibles. Y además, él demostró que si se tiene una función de Whitney para el hiperespacio de los subcontinuos y existe un punto tal que en ese punto el nivel de Whitney es irreducible, entonces ningún subcontinuo propio del nivel de Whitney cubre a X. Pero pues esta viene siendo nuestra definición de propiedad cubriente. Así que lo que él encontró es que si existe un punto tal que en el nivel de Whitney es irreducible, entonces el continuo tiene la propiedad cubriente en ese punto. Y con estos dos resultados se logró obtener pues una mejor relación entre lo que viene siendo que el continuo tenga la propiedad cubriente y sus niveles de Whitney. Pues se encontró esta equivalencia de que los niveles de Whitney son irreducibles para todos sus puntos, sí, solo si el continuo tiene la propiedad cubriente. Entonces esto es pues bastante interesante porque nos permite, a partir de saber que un continuo tiene dicha propiedad, como es la propiedad cubriente, pues obtenemos más información acerca de ese mismo continuo. Pues se encontró como los que mencionamos, ¿no? Que si el continuo tiene la propiedad cubriente, entonces tiene la propiedad de ser irreducible o unicoherente, y esto nos permite conocer un poco más acerca de ese continuo. Y además nos permite conocer cómo son sus niveles de Whitney, que en este caso pues resulta que van a ser irreducibles cuando se tenga la propiedad cubriente. Y bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy acerca de la propiedad cubriente. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Gabriela. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la charla de hoy? Bueno, yo sí. Sí. ¿A qué te referías con hereditariamente indescomponible? Bueno, decimos que un continuo es indescomponible cuando no se puede poner como la unión de dos subcontinuos propios. Y cuando decimos que tiene la propiedad de ser hereditariamente indescomponible, es porque todos sus subcontinuos no degenerados son indescomponibles. Okay, gracias. Sí, sí. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gaby, pues muy bien, muy interesante estas caracterizaciones que tienes de los irreducibles. Si las fibras son irreducibles, entonces el continuo tiene la propiedad C cubriente. Eso suena interesante, bastante interesante. Bien, esos viene la referencia a la bibliografía de esa prueba, ¿no? ¿Verdad? Bueno, este primer artículo es donde sale Ok. por primera vez la propiedad cubriente. Sí, ok, sí, perfecto. Muy bien.
No, pues felicidades, compañerito, felicidades. Gracias. Ok, si no hay otra pregunta más, yo creo que damos por concluido el seminario de hoy. Gracias aquí a los asistentes y a Gabriela por su tiempo. Gracias a ustedes. Fue una bonita charla y pues creo que nos vemos el siguiente martes. Aquí pues voy a tener la grabación.